Hola, buenos días a todos. Me presento, soy Nisma Sherfi, doctoranda en la Universidad de Argel II. La presente comunicación se titula De la ciencia ficción a la realidad pandémica, predicción o simulación. Es un análisis comparativo entre la realidad que vivimos durante la época del COVID-19 y la ciencia ficción. Antes de nada, presentamos el plan de trabajo. En primer lugar, hablaremos de la motivación que llevó a la elección del tema. A continuación, se presentan los puntos esenciales del trabajo: introducción y problemática, antecedentes, ciencia ficción y confinamiento, aspectos de la realidad en la ciencia ficción, caso de contagio 2011, y terminaremos con una conclusión respondiendo a la problemática. Motivación. El interés de nuestro trabajo viene motivado por lo universal y lo vigente que es el tema. Como se puede observar, la realidad que vivimos a partir de 2020 se encuentra en medio de pandemia y ciencia ficción. Es decir, puede ser una simulación de la ciencia ficción o una simulación de la realidad o una predicción de la ciencia ficción. Introducción y problemática. Antes de entrar en el meollo del tema, hace falta señalar que hoy en día vivimos en lo que antes era ciencia ficción. O sea que estamos en el futuro que parecía imposible hace años o décadas. El presente esquema explica que muchas predicciones vistas en libros, manifestadas en películas, en obras teatrales, en novelas, se han hecho realidad, tales como la inteligencia artificial, los viajes espaciales o los mundos paralelos, como es el caso más reciente del metaverso con las redes sociales. Pero lo que más nos interesa en este trabajo es la pandemia. Así que planteamos la siguiente problemática. ¿Es realmente la ciencia ficción predictiva o es una mera simulación exagerada de la realidad? Antecedentes. Destacamos primero y únicamente la novela titulada 1984, escrita en el año 1949 por George Orwell, un escritor y crítico británico. Esta novela presenta una distopía futurista cuyos sucesos se aplican a lo que vivimos y a la situación a partir del 2020 y finales del 2019 con el COVID-19. Los aspectos presentados en la novela son manipulación de la información, soledad, depresión y confinamiento. Aunque las similitudes no son directas, no se manifiestan directamente con y ni se relacionan con la realidad, ya que no se menciona ningún virus en la novela, podemos decir que Orwell predijo las consecuencias políticas y sociales de todo el caos que vivimos durante la pandemia de COVID-19. Ciencia ficción y confinamiento. Volviendo al 2020, precisamente en marzo, el mundo entero está en confinamiento. Las redes sociales arden con falsas y malas noticias y propagandas. Por consiguiente, aumenta el estado de pánico y el estrés entre la gente, lo que lleva a la población a buscar interrogantes en la red. Así,
La disponibilidad de las plataformas de streaming ofreció un largo catálogo de películas y series, ya que estábamos en confinamiento, sin trabajo, ni estudio, ni nada. Pero el género ganador fue la ciencia ficción. ¿Por qué? Pues las similitudes con la realidad con la realidad estaban presentes en dichas películas e hicieron que la gente se identificara con la situación, creando en ellos sentimientos tanto de miedo como consuelo. Así se creó un círculo vicioso del que difícilmente pudimos salir. Aspectos de la realidad en la ciencia ficción. Caso de Contagio, 2011. Una de las películas que presidieron el ranking de las películas más vistas durante el confinamiento en las plataformas de streaming fue Contagio, realizada en 2011, o sea, 9 años antes de la pandemia de COVID-19, por Steven Soderbergh. La película relata la aparición de una pandemia devastadora, llegada de China, tal como ocurrió en 2020. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿es una predicción o una casualidad? Es justamente lo que veremos a continuación con unas ilustraciones de la película. En la primera foto podemos observar a Beth Emolf, paciente cero, que muere a los 2 días de regresar de un viaje de Hong Kong, donde se contagió de un virus desconocido. Podemos también ver a la doctora Erin Mears sufriendo de los mismos síntomas que la paciente cero, a saber, resfriado, dificultades respiratorias y estado convulsivo. El virus se llama MEV1 y tiene muchas similitudes con el COVID. En cuanto a los medios de contagio, podemos ver que son casi los mismos, como el COVID-19. El contacto humano. El virus se transmite a través del contacto humano. La paciente en Wolf se contagió al apretar la mano de su jefe en Hong Kong, mordido por un cerdo afectado. A continuación, y como se puede observar, se declara un estado de alarma y se ordena un confinamiento y aislamiento general para evitar posibles nuevos contagios, así como se impone el uso de tapabocas y trajes aislantes y toques de queda. Las imágenes parecen del 2020, pero son solamente de una película, o sea, de una ficción. Asimismo, todo lo citado provoca desinformación y estado de pánico que genera a su vez nuevos problemas, tales como penurias y estados de pánico por miedo a una situación post-apocalíptica, lo que no ocurrió en el 2020, afortunadamente. La fuente de origen del virus MEV1. Pues la fuente del virus ficticio es también un murciélago que contagia a otro animal, el cerdo, y se transmite al hombre. Igualmente como se manifestó el año a finales de 2019. Terminamos con el punto más controversial, la vacuna. Es la única diferencia, por no decir fallo, que se manifiesta entre la película y la realidad, ya que fue descubierta solo a los 90 días de la aparición del virus en la película, mientras tomó casi un año en la realidad.
Cabe señalar una anécdota bastante insólita. Es más, la teoría de la predicción fue confirmada por la actriz Gwyneth Paltrow, la que interpretó la paciente cero. Pues el 26 de febrero podemos ver aquí una publicación de la actriz el día 26 de febrero de 2020, a comienzos de la propagación de la difusión tan rápida del COVID-19, en su cuenta oficial de Instagram publica una foto con mascarilla comparando la película en la que protagonizó con la realidad y escribiendo debajo, he estado en esta película. Llegando a la conclusión, podemos concluir que la ciencia ficción puede ser predicción y simulación dependiendo del contexto y de los aspectos. En el caso de las pandemias, su existencia desde tiempos remotos hizo que, que halló bastante inspiración e imaginación para los realizadores, ya que no son científicos, como para desarrollarla y llevarla a la ficción con un toque predictivo, mientras que la predicción de la ciencia ficción puede ser una inspiración a la realidad en cuanto a robots, ciencia, redes sociales y, y aspectos más tecnológicos. Con esta conclusión respondemos a nuestra problemática, concluyendo que la simulación puede ser en la simulación puede ser en el aspecto tecnológico y no en el aspecto científico médico. La bibliografía. Gracias por su atención, en espera de sus comentarios.